Imagina que estás perdido en un desierto, con el sol quemándote la piel, cada grano de arena cortándote los pies descalzos, y lo único que te mantiene vivo es un susurro dentro de ti. Ya has enfrentado cosas peores y sobreviviste. Ahora detente un segundo y piensa, ¿y si los estoicos, aquellos filósofos de hace siglos que enfrentaron imperios, exilios y tragedias, supieran algo que pudiera transformar tus dolores más profundos en fuerza? Hoy voy a revelarte 7 secretos estoicos que nadie te ha contado, secretos que pueden cambiar para siempre cómo enfrentas la vida. Pero cuidado. Después de escuchar esto, nunca volverás a ver el mundo con los mismos ojos. Quédate hasta el final, porque el último secreto es el más peligroso de todos. Era una noche helada de invierno. El viento aullaba como un lobo hambriento en la cima de una montaña olvidada. Allí estaba Elías, un hombre común, como tú o como yo, pero tan cargado de dolor que parecía más una sombra que un ser humano. Estaba de pie, al borde de un precipicio, mirando el abismo abajo, donde las rocas afiladas parecían dientes listos para devorarlo. Elías no era un héroe, ni un sabio. Era solo un padre que perdió a su hijo de 8 años en un accidente de coche, un esposo que vio su matrimonio desmoronarse bajo el peso de la culpa y el silencio. A los 42 años, Elías sentía que la vida le había arrancado todo lo que amaba, dejando solo un vacío que gritaba más fuerte que el viento. En sus manos temblorosas sostenía un cuaderno viejo, con tapas gastadas y páginas amarillentas, encontrado meses antes en el polvoriento desván de la casa de su abuela. Dentro había anotaciones garabateadas sobre los estoicos, filósofos como Séneca, Marco Aurelio, Epicteto. Elías nunca creyó en frases motivacionales ni en consejos baratos, pero esa noche, con el abismo llamando su nombre, abrió el cuaderno por última vez. Y allí, bajo un cielo atravesado por estrellas, encontró 7 secretos que lo cambiaron todo, secretos que también pueden cambiarte a ti. La primera frase que Elías leyó le revolvió el estómago. No controlas lo que sucede, pero controlas cómo reaccionas. Era una cita de Epicteto, escrita con tinta desvaída. Soltó una risa seca, casi cruel, mientras el viento frío golpeaba su rostro. ¿Controlar? ¿Cómo podría alguien controlar la reacción ante la muerte de un hijo? La imagen del coche destrozado, de los paramédicos, del silencio que vino después, todo lo atormentaba. Pero entonces recordó una noche, semanas después del accidente, cuando tenía una botella de whisky en la mano, listo para ahogarse otra vez. Se detuvo. Dejó la botella en el estante. En ese momento eligió. No el destino, no la tragedia, sino la acción. Los estoicos creían que el mundo es un caos salvaje, pero dentro de ti hay una fortaleza inquebrantable. Elías se dio cuenta de que incluso con el corazón destrozado, podía elegir no rendirse al dolor. Miró el abismo y pensó, yo elijo. ¿Y tú, qué estás eligiendo ahora? Cuando la vida te golpea, estás eligiendo levantarte o quedarte en el suelo. El segundo secreto hizo que Elías apretara los puños con fuerza, las uñas clavándose en las palmas. El dolor no es un castigo, es un maestro. Las palabras de Séneca, garabateadas con una caligrafía temblorosa, parecían burlarse de él. ¿Cómo podría el dolor de perder a un hijo enseñar algo? Recordó las noches en las que lloraba hasta que el cuerpo le temblaba, las mañanas en las que el peso en el pecho le impedía salir de la cama. La vida parecía injusta, un juez cruel que lo condenaba sin razón. Pero el cuaderno contaba una historia diferente. Séneca, exiliado en una isla desierta, despojado de su riqueza y poder, escribió que cada sufrimiento es un maestro. Cada lágrima, cada fracaso trae una lección, si tienes el coraje de escuchar.
Elías pensó en las charlas que tuvo en un grupo de apoyo, en las historias de otros padres que perdieron hijos. Vio que su dolor lo hizo más compasivo, más atento, más humano. El dolor estaba esculpiendo algo nuevo dentro de él, como un escultor moldeando una piedra en bruto. Respiró hondo, sintiendo el aire helado llenar sus pulmones. ¿Y tú? ¿Qué está intentando enseñarte tu dolor? Es hora de dejar de huir de él y empezar a escuchar. El viento se detuvo por un instante, y Elías sintió un vacío crecer en el pecho, como si el propio aire tuviera miedo de moverse. El tercer secreto decía: sufres más en la imaginación que en la realidad. Marco Aurelio, el emperador que enfrentó guerras, traiciones y la muerte de sus hijos, escribió esto en sus meditaciones. Elías pensó en las noches que pasó despierto, imaginando el accidente, reviviendo cada detalle que no podía cambiar. La culpa lo consumía. ¿Y si hubiera ido a buscarlo a la escuela ese día? ¿Y si hubiera sido un mejor padre? El miedo a no volver a ser feliz, a no volver a reír, era una cadena que lo ataba. Pero Marco Aurelio decía que el miedo es solo una historia que nos contamos. Elías miró el abismo frente a él. Imaginó lo peor: caer, desaparecer, dejar todo atrás. Y luego imaginó seguir adelante, vivir a pesar de todo. ¿Qué era peor? Por primera vez vio que el miedo en su mente era más grande que cualquier abismo. Cerró los ojos y dejó que la verdad se asentara. El sufrimiento real es más ligero que el peso de la imaginación. ¿Cuál es el miedo que te está reteniendo ahora? ¿Qué estás inventando que es más grande que la realidad? El cuaderno temblaba en las manos de Elías, las páginas casi rasgándose con el viento. Ama el destino, incluso cuando te hiere. Las palabras de Epicteto eran como un cuchillo en el pecho. ¿Amar el destino? ¿Cómo podría alguien amar la muerte de un hijo, el fin de un matrimonio, la sensación de que la vida perdió sentido? Elías pensó en el accidente, en el sonido imaginario del metal retorciéndose, en el silencio que vino después. Luchó contra ese recuerdo durante meses, intentando borrarlo, negarlo. Pero el cuaderno decía que aceptar no es rendirse, es encontrar paz en medio del caos. Elías cerró los ojos y por primera vez dejó que la imagen del accidente llegara sin resistencia. Vio el coche, el hospital, el rostro de su hijo. Y, en lugar de luchar, dejó que el dolor pasara como agua escurriendo entre los dedos. Abrió los ojos y miró el cielo, ahora salpicado de estrellas. Por primera vez sintió una paz extraña, como si el universo, aunque cruel, tuviera un propósito. No podía cambiar el pasado, pero podía elegir cómo cargarlo. ¿Qué estás cargando que podrías soltar? ¿Qué pasaría si abrazaras lo que no puedes cambiar? El cielo comenzó a aclararse, el horizonte teñido de un púrpura suave, como si el mundo estuviera conteniendo el aliento. Elías pasó la página y leyó el quinto secreto. La única riqueza es la virtud. Marco Aurelio escribió que el coraje, la justicia, la sabiduría y la moderación son las únicas cosas que nadie puede quitarte. Elías pensó en cómo se perdió en la rabia, en la autocompasión, en el vacío. Gritó a desconocidos, ignoró a amigos, dejó que la culpa lo convirtiera en alguien que no reconocía. Pero en esa montaña decidió que sería diferente, no por los demás, sino por sí mismo. Meses después, comenzó a ayudar en un grupo de apoyo, escuchando historias de otros padres, ofreciendo un hombro, una palabra. Cada acto de bondad, cada momento de coraje, era como una piedra reconstruyendo su alma. Encontró propósito en ser útil, en ser justo, en ser fuerte, incluso cuando todo parecía perdido. Elías miró el cuaderno y sintió algo nuevo. Orgullo de quien estaba empezando a ser. ¿Cuál es la virtud que puedes abrazar hoy? ¿Cómo puedes ser mejor? No para el mundo, sino para ti mismo.
El sol comenzaba a salir, tiñendo el cielo de naranja y dorado, como si el mundo encendiera una luz solo para Elías. El sexto secreto decía: no vives en el pasado ni en el futuro, solo en el ahora. Séneca, en una de sus cartas, advertía que desperdiciamos la vida en los remordimientos de ayer y las promesas de mañana. Elías se dio cuenta de que, mientras estaba atrapado en el pasado, ignoraba el presente. No escuchaba los pájaros cantando al amanecer, no sentía el olor de la tierra húmeda por el rocío, no veía la oportunidad de reconstruir su vida. Guardó el cuaderno en el bolsillo y miró al horizonte. Por primera vez sintió el peso de la hora, el frío cortante de la mañana, el calor suave del sol naciente, la textura áspera del cuaderno contra su piel. Estaba vivo, y eso era suficiente. Respiró hondo, dejando que el momento lo llenara. ¿Qué estás ignorando en tu ahora? ¿Qué está justo frente a ti, esperando ser vivido? El último secreto era el más difícil, el que casi hizo que Elías arrojara el cuaderno al abismo. Ya tienes todo lo que necesitas para ser completo. Las palabras de Marco Aurelio cortaban como una navaja. Si tienes un corazón que ama y una mente que piensa, eres rico. Elías pensó en todo lo que perdió: su hijo, su matrimonio, su esperanza. ¿Cómo podía ser suficiente? Se sintió pequeño, roto, indigno, pero luego miró hacia atrás, a su viaje. Las noches oscuras, las mañanas en las que pensó que no sobreviviría, los momentos en los que eligió seguir adelante. Su dolor, sus elecciones, su lucha, todo eso lo hacía humano. No necesitaba nada más para empezar de nuevo. Cerró el cuaderno y miró el sol, ahora brillando con fuerza en el horizonte. Por primera vez sintió que era suficiente. ¿Y tú? ¿Qué estás esperando para sentirte completo? ¿Qué te impide ver que ya tienes todo lo que necesitas? Elías no saltó esa noche. Bajó de la montaña, con el cuaderno apretado contra el pecho, como si fuera un talismán. Meses después, comenzó a hablar en grupos de apoyo, compartiendo los secretos que encontró. Contaba su historia con la voz quebrada, pero firme, para otros que estaban al borde de sus propios abismos. Ya no era una sombra, era Elías, el hombre que transformó su dolor en propósito. Construyó una nueva vida, no perfecta, pero verdadera. Y al hacerlo, dejó una pregunta para ti: ¿qué vas a hacer con estos secretos? No son solo palabras en un cuaderno viejo, son llaves para una vida que enfrenta el caos con coraje, que encuentra sentido en el dolor, que elige vivir, incluso cuando todo parece perdido. ¿Alguna vez has sentido que estás al borde de tu propio abismo? Tal vez no sea una montaña, sino una cuenta que no cierra, un vacío que no explicas, un dolor que no tiene nombre. Estos 7 secretos estoicos no son solo ideas, son herramientas para construir una vida que resiste el caos. Elías encontró estas llaves en un cuaderno olvidado, pero ahora están en tus manos. ¿Qué vas a hacer con ellas? Si esta historia te tocó, es porque necesitaba llegar a ti. Deja un comentario contando cuál de estos secretos te habló más fuerte, cuál vas a llevar a tu vida. Y si crees que alguien necesita escuchar esto, comparte este video. Suscríbete al canal, pero solo si tienes el coraje de vivir estas verdades, porque al final la elección es tuya y siempre lo ha sido.